Yo trabajo para la Agencia Espacial Española, el INTA, y entre otras cuestiones y trato de entender cómo se forma una estrella, cómo se forma un sistema planetario y cómo se pueden descubrir planetas fuera del sistema solar. Y para ello nosotros utilizamos diferentes técnicas. Lo primero que utilizamos, lo más accesible, son telescopios. Aquí os proporciono una visión de lo que es los telescopios presentes en La Palma, en la isla de La Palma, donde hay una serie de una batería de diferentes instrumentos que nos permiten a nosotros acceder al universo. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la contaminación no solo está presente con gases, hay muchos tipos de contaminación, y una de ellas es la contaminación luminosa. Esto es la iluminación que se ve desde el espacio, todo este gasto de energía totalmente inútil, que a nosotros realmente nos molesta a la hora de realizar nuestro trabajo. Y por eso, si habéis intentado en alguna ocasión mirar al cielo nocturno desde Madrid, habréis visto muy pocas estrellas. Si salís a la montaña, la perspectiva es totalmente distinta. Y en un desierto, la verdad es que en un observatorio astronómico, por ejemplo, la visión con el ojo desnudo es totalmente distinta. Es realmente impresionante. No hace falta disponer de un telescopio para quedarse maravillado con el espectáculo que nos da el universo. Pero en cualquier caso, nosotros, como os digo, utilizamos diferentes instrumentaciones. Este, por ejemplo, es un telescopio de rayos gamma que está también en la isla de La Palma y que nos proporciona acceso a diferentes fenómenos que suceden en el universo. Y, por ejemplo, para que veáis cuán maravillosos son estos instrumentos, cuán perfectos a veces, lo bien que trabajan los ingenieros cuando nosotros les damos un proyecto, y aquí hay varios ingenieros que trabajan conmigo y les agradezco públicamente todo el esfuerzo que ponen día a día para que nosotros, los científicos y también la gente en general acceda a esta información. Os voy a mostrar un par de vídeos reales. Estos corresponden al telescopio de 4 metros de la isla de La Palma. ¿Veis cuál es la estructura ahí del telescopio? Sería la parte de abajo donde está el telespejo, en este caso de 4 metros, está en esa estructura. Eso sería uno de los focos donde ponemos nosotros instrumentos para detectar estrellas, galaxias y otros fenómenos en el universo. Y para que veáis la suavidad de movimientos de un aparato de este tipo que pesa cientos de toneladas, mirad con qué suavidad, con qué precisión, es como un baile de un vals, cómo se mueve, con qué gracilidad. Es realmente impresionante, no provocan realmente casi ningún ruido al moverse estas enormes estructuras, y de hecho son tan perfectas el equilibrio que tiene uno de estos aparatos que incluso con una mano, si se quitan los frenos que sujetan a toda la estructura del telescopio, con una mano es posible mover todo el telescopio. Aquí nosotros tenemos el espejo primario. En este caso está cerrado para protegerlo porque durante el momento que no está funcionando el telescopio siempre tratamos de proteger la superficie del espejo. Y una de las facetas más importantes del astrónomo es que debe saber dormir, porque desgraciadamente perdemos mucho tiempo debido al tiempo, a las condiciones atmosféricas, y muchas veces pues tenemos que esperar a que despeje y podemos pasar noches y noches hasta que podemos obtener los datos que nos interesan. Una de las herramientas que van a ser van a provocar mayores descubrimientos en los próximos años es un telescopio que es puramente español. Es el primer telescopio de gran tamaño que es español, que está finalizando ahora mismo en la isla de La Palma, el telescopio de 10 metros, que va a ser el más potente que existe ahora mismo sobre nuestro planeta. Aquí tenemos una visión, una fotografía del montaje de lo que es la estructura en pruebas. Ya está dentro de la cúpula. Son imágenes, fotos tomadas por mí hace unos cuantos meses. Y ahora mismo el telescopio ya está con las pruebas finales y esperamos que empiece a operar a finales de este año. Y como digo, va a ser el telescopio más potente que existe ahora mismo en la superficie del planeta. Sin embargo, nosotros no nos limitamos a utilizar telescopios desde las montañas, desde los observatorios. También somos capaces, mediante observatorios en órbita, de acceder a nuevas ventanas, acceder a nuevos rangos de longitudes de onda que no son visibles para el ojo humano. De hecho, donde yo trabajo, que es un centro europeo que está cerca de Madrid, el Centro Europeo para la Astronomía, que está en Villafranca del Castillo, disponemos de diferentes antenas desde las cuales se controlan varios observatorios astronómicos en órbita, entre ellos este telescopio de la Agencia Espacial Europea, denominado XMM Newton. Aquí tenemos la sala de control en Villafranca.
y que nos permite ver fenómenos muy energéticos como explosiones de supernovas. Pero ya yendo al tema más concreto que me ha traído aquí, que es la formación de sistemas planetarios y de planetas fuera del sistema solar. Os voy a proporcionar una descripción muy breve de lo que es nuestro actual entendimiento de la evolución estelar y de cómo se forma un sistema planetario fuera del nuestro y cómo encaja nuestro propio sistema solar dentro de esta visión global. Nosotros ahora pensamos que las estrellas y sus planetas se forman a partir de grandes nubes de polvo que existen en nuestra galaxia. Si miráis una foto, porque desde Madrid con la contaminación luminosa no se puede ver una foto de la galaxia, veis que es un río lechoso que aparece sobre el fondo del cielo. Y ese río en realidad lo que es una gran cantidad de polvo y gas. Ese polvo y gas en algunos puntos es mucho más denso y puede llegar a colapsar y a formarse unos grumos gigantescos que en realidad son protoestrellas, son agrupaciones que darán lugar a nuevas generaciones de estrellas. Y esas agrupaciones, esos grumos individuales, seguirán evolucionando, formando discos alrededor de ellas que eventualmente formarán sus propios planetas. Y esto no es solo una especulación. Nosotros tenemos muchas evidencias e incluso imágenes directas que nos permiten realmente comprender muchos detalles específicos de estos procesos. Esto es una de las nubes de las que os hablaba, donde el material muy denso no nos permite ver qué hay detrás, y cuando utilizamos diferentes técnicas, vemos, por ejemplo, que si mezclamos imágenes tomadas con diferentes filtros, nos permiten, de hecho, mirar dentro de estas nubes oscuras. Si habéis visto al principio, la imagen inicial estaba formada por una gran cantidad de polvo que no nos permitía ver lo que había detrás, y sin embargo, cuando utilizamos diferentes técnicas, en este caso es fotografía infrarroja, estamos viendo el polvo caliente que hay dentro de esa nube. Nosotros vemos una población de estrellas nuevas que se están formando dentro de esa nube oscura. Y de hecho aquí tenemos una comparación de qué podemos ver utilizando diferentes rangos de longitud de onda. No el visible, que es lo que nosotros vemos, sino yendo al infrarrojo. Esto es una imagen tomada con el satélite de NASA Spitzer, que tomé hace un año aproximadamente. Realmente en el visible, nosotros miráramos con un telescopio convencional con nuestro ojo, no seríamos capaces de distinguir aquí ninguna estructura. Al utilizar el infrarrojo, nosotros penetramos a través de esa nube de polvo, y si utilizamos en este caso, por ejemplo, una combinación de imágenes tomadas con rayos X, la misma tecnología esencialmente que utilizamos en las placas para ver nuestros huesos, los médicos, y si la combinamos con la imagen anterior, realmente lo que vemos es el polvo que está dando lugar a la formación de nuevas estrellas y las estrellas que ya se han formado y que están emitiendo en rayos X. Es esta combinación de diferentes técnicas la que nos permite acceder a el interior de las nubes donde forman planetas y estrellas. Y de hecho, en muchas ocasiones nosotros podemos reconstruir la historia de la formación de nuevas generaciones de estrellas. Aquí tenemos un diagrama que nos indica, por ejemplo, cómo una explosión de una supernova podría comprimir el material de polvo que hay en una nube cercana. Ese polvo, al comprimirse, va a generar nuevas generaciones de estrellas, y si lo vemos con una simulación por ordenador, esta sería una reconstrucción de lo que ocurre, cómo estalla la supernova, cómo ese viento va empujando el material, y al empujar el material colapsa y da lugar a nuevas estrellas que a su vez podrían evolucionar tanto como sistemas estelares similares al Sol o como supernovas desapareciendo. Y por ejemplo, otro de las visiones más espectaculares que tenemos es la nebulosa de Orión, que se ve en invierno sobre nuestras cabezas, en otoño.
Aquí tenemos imágenes tomadas tanto por el telescopio espacial Hubble como los telescopios de 8 metros de un organismo europeo al que España se ha adherido recientemente, se llama ESO. Y lo que tenemos aquí es una nueva generación de estrellas que en muchos casos también tienen sistemas planetarios que se están formando. Y para que entendamos qué es lo que hay dentro de esta asociación, de esta nube, aquí os muestro un vídeo hecho por NASA. NASA es un gran especialista en divulgación científica con este tipo de material. Vemos como acercándonos dentro de la nube con esa generación de estrellas calientes y sistemas planetarios, por ejemplo, vamos a ver unos cuantos objetos jóvenes como este tipo. Aquí tenemos un disco que está dando lugar a la formación de un sistema planetario. Como digo, esto es una simulación en 3 dimensiones de lo que nosotros vemos con imágenes en diferentes longitudes de onda. La verdad es que es una reconstrucción que nos permite acceder a este cúmulo joven que es uno de los mejores estudiados y que realmente nos proporciona una visión impresionante de toda la fenomenología que hay, tanto de estrellas muy masivas como estrellas con discos, estrellas con sistemas planetarios. Y este diagrama nos muestra un poquito más detalle cómo se formaría a partir de una estrella central y uno de estos discos con unos granos de polvo que esencialmente es como arena de playa. Esos granos de polvo se van a juntar, se van a solidificar y van a formar primero objetos de tamaño de una piedra, que serían los meteoritos que normalmente caen de vez en cuando en la superficie de la Tierra, los meteoritos que vemos cruzar el cielo en ciertos momentos, como en invierno hay un par de lluvias de meteoritos, en verano también, en agosto se pueden ver las lágrimas de San Lorenzo. Y esos objetos también tienen su propia evolución interna, se pueden interactuar entre ellos, dando lugar a la formación de objetos cada vez más grandes que van a evolucionar eventualmente formando los planetas que van a girar en torno a la estrella central. Hay toda una serie de fenomenología que está asociada a este proceso, como unos chorros que pueden salir de la estrella central, que provocan visiones que son de este tipo. Tendremos una estrella con un disco y un chorro, que son muy similares a este fenómeno a lo que ocurre en un agujero negro, por ejemplo, pero a mucha menor escala. Y nos proporciona imágenes, la verdad, que son impresionantes cuando se combinan en diferentes colores. Cuando tomamos imágenes en diferentes filtros o en diferentes longitudes de onda, vemos que hay unas estructuras muy ricas desde el punto de vista visual, pero que a nosotros nos da una idea muy clara de cuál es el proceso físico que está ocurriendo dentro. Y eso nos permite hacer reconstrucciones de este tipo, donde vemos un disco con un objeto central. El disco está rotando alrededor de ese objeto central. Vemos el material, cómo está de los pequeños granos de los que os hablaba, cómo van a ir formando agrupaciones cada vez más grandes hasta que esas agrupaciones terminan formando un planeta. Aquí hemos visto cómo todo el material central ha caído dentro del objeto de mayor tamaño hasta formar un planeta que podría ser perfectamente una prototierra. Pero uno de los campos más apasionantes de los últimos años no ha sido solo el descubrimiento de los planetas fuera del sistema solar, sino el descubrimiento de unos objetos que denominamos enanas marrones, que son objetos que tienen unas propiedades físicas muy parecidas a las estrellas, pero no llegan a fusionar ningún material dentro de su interior. No producen energía al igual que el Sol a partir de la quema de hidrógeno y la formación de helio, sino que mandan energía al exterior a partir de su propia energía gravitacional. Es un proceso muy simple, pero en realidad lo que ocurre es que son un paso intermedio, tienen propiedades intermedias entre planetas como Júpiter y estrellas de muy baja masa. Y como digo, eran unos objetos que habían sido predichos desde el punto de vista teórico hace ya casi 40 años, pero que se tardó mucho en descubrirlos. Fue hace 10 años cuando se encontró el primer objeto de este tipo. Y fue mediante imagen directa. Sencillamente se tomó una imagen, una foto, con un telescopio, en este caso el Palomar de 5 metros en California. Luego se comprobó con el Hubble.
desde el espacio. Aquí tenemos una estrella parecida al Sol y muy cerquita tiene un objeto de muy baja luminosidad que luego se ha comprobado que tiene una temperatura muy baja. Y tiene un espectro realmente es la huella digital de un objeto que nos indica que es muy similar a Júpiter. Y esto es, en realidad lo que tenemos es una nueva clase de objetos que llamamos enanas marrones y que tiene unas peculiaridades muy interesantes. Pero uno de los problemas esenciales era cómo se formaban estas enanas marrones. De hecho, cómo se forman estrellas de diferentes masas y cómo se forman enanas marrones juntas. Estas son simulaciones hechas por grandes ordenadores, que nos permiten ver cómo evoluciona una nube de polvo y de gas en el medio interestelar, cómo se mueve todo ese polvo, cómo evoluciona. Si pensáis, por ejemplo, cuando diluís dentro de un vaso de agua un líquido diferente, como puede ser tinta o aceite, veis que se forman remolinos, que se forman diferentes tipos de estructuras. Pues de manera análoga eso ocurre en el medio interestelar, con el polvo y el gas. Y aquí vemos en estas simulaciones cómo se forman pequeños grumos, pequeñas agrupaciones de material que van a dar lugar a la formación de estos puntitos que en realidad representan estrellas muy jóvenes y en algunos casos tienen discos, como este caso, que interactúan entre ellos y que además están generando objetos de diferentes masas. En unos casos van a ser estrellas masivas, en otros casos van a ser estrellas como el Sol, en otros casos serán enanas marrones que han sido expulsados, como son estos dos casos. El hecho es que ahora mismo tenemos la capacidad técnica de cálculo matemático para hacer esta serie de simulaciones que representan lo que está ocurriendo realmente en estas nubes oscuras de material que os he dicho antes. Y uno de los descubrimientos realmente más apasionantes en el que yo estuve involucrado ya hace 7 años es el objeto de menor masa que se ha descubierto fuera del sistema solar. Lo descubrimos en Orión, en una pequeña región que está alrededor de esta estrella, que se llama Sigma Orionis. El hecho concreto es que nosotros hicimos una serie de búsquedas de objetos de muy poca masa y en esta región fuimos capaces de identificar, mediante el uso de fotografías, no son exactamente fotografías, pero la analogía sirve para entender el proceso, en diferentes colores. Lo que hacemos es tomar una imagen en un filtro azul, otra imagen en un filtro verde, otra en un filtro rojo, utilizamos también imágenes en infrarrojo, etcétera, y cuando combinamos esa información vemos que hay objetos que son mucho más intensos en filtros rojos, y eso es porque la temperatura es mucho más baja. Y eso nos da información sobre cuál es su temperatura, sobre cuál es su masa, de hecho. Y así identificamos un objeto que era parecido a Júpiter, aquí tenemos una comparación de cómo se ven en el óptico y cómo se vería en el infrarrojo, que se parece a Júpiter, pero no es exactamente como Júpiter, que denominamos Sigma Orionis 70, y que en realidad tiene una masa un poquito superior a Júpiter, está relativamente cerca de la estrella Sigma Orionis y que no están asociados directamente, y tendría una masa como unas 3-5 veces la masa de Júpiter, y hasta este momento es el objeto menor masivo que se ha descubierto. Pero una de las propiedades más interesantes, además de el descubrir estos objetos, que como digo se parecen mucho a los planetas y también a las estrellas, es algo que está entre medias de ambas, es que hemos sido incluso capaces de detectar discos alrededor de este tipo de objetos. Así que tendríamos objetos muy similares a Júpiter, que de hecho están formando sus propios sistemas planetarios. Están en las fases iniciales de formación de objetos de menor masa que orbitarían a su alrededor. Y aquí tenemos un diagrama que nos muestra la estructura incluso de sistemas múltiples. El Sol es una estrella que está aislada, no tiene compañeras, pero hay muchas estrellas que son dobles, incluso triples o cuádruples, y en este caso hay incluso objetos que son binarias, que tendrían su propio disco alrededor, que tienen una compañera, incluso hay un disco que está alrededor de las 3 componentes. Y de hecho,
Somos capaces de reconstruir con cálculos por ordenador cómo evolucionan sistemas como este, cómo se puede formar un sistema de este tipo a partir, de nuevo, de la nube de polvo y gas que existe en el medio interestelar. Vemos aquí cómo se han formado dos condensaciones, cada una de estas dos condensaciones ha formado un disco que está rotando alrededor del objeto, pero uno de ellos se ha partido y genera dos componentes, que serían estas dos componentes, con un disco alrededor, y existe una tercera componente que tiene su propio disco, y el material que ha quedado desperdigado es lo que va a dar lugar a la formación del disco que está alrededor de todo el conjunto. La verdad es que la variedad de objetos en el universo, de estrellas de diferentes tipos, que nos muestran diferentes fenomenologías, es tan variada que a veces nos deja sorprendidos y a veces nos muestra que nuestra imaginación, incluso cuando es más salvaje, cuando dejamos volar nuestra imaginación para crear unos escenarios de los más exóticos, incluso así nos quedamos en muchas ocasiones cortos, porque la naturaleza siempre nos sorprende, siempre nos muestra unos casos mucho más complejos, mucho más ricos y mucho más bellos de lo que nosotros pensábamos en principio. Y de hecho, ahora somos capaces de detectar directamente discos protoplanetarios, discos que están formando sus sistemas planetarios con planetas alrededor de ellos, por técnicas directas. Este es el primer disco realmente que se descubrió de manera directa, fue detectado por técnicas infrarrojas de manera que no era por imagen directa, pero luego hemos sido capaces de obtener una imagen bloqueando la luz que proviene del objeto central, poniendo realmente una chapita de metal en el telescopio, lo que llamamos nosotros un coronógrafo. Bloqueamos la imagen de la estrella y somos capaces de distinguir lo que hay alrededor de esta estrella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos una vela, una simple vela, junto al Sol, y no recomiendo mirar el Sol nunca, no se debe mirar el Sol, solo es un ejemplo, no vemos el pábilo de la vela, porque la luminosidad relativa del Sol es muchísimo más intensa que la de la vela. Pero, sin embargo, si ponemos la vela en una habitación a oscuras, la vemos perfectamente. Es cuestión del brillo relativo. Por eso tenemos que bloquear la luz que viene del objeto central y somos capaces de ver el disco que está formando, que está alrededor de la estrella y que está formando un sistema planetario. Aquí, por comparación, veis cuál sería esto siempre pasa en las charlas cuando se hacen con PowerPoint, tienes un aviso de seguridad. Tenemos la comparación del tamaño del sistema solar. Aquí tenemos un disco que está generando un sistema planetario muchísimo más grande que lo que es el sistema solar. Esta es la visión que nos proporcionan diferentes técnicas. Esto sería luz visible, como las imágenes análogas a las que os mostré antes. Estos son diferentes técnicas en infrarrojo, en diferentes colores, que van desde un infrarrojo mucho más próximo a la luz visible que nosotros somos capaces de detectar con el ojo desnudo, a otras técnicas que requieren una instrumentación muchísimo más compleja y que nos permiten acceder a diferente tipo de información, a diferente tipo de material que está formando ese disco protoplanetario. Con todas estas imágenes, nosotros, como os digo, podemos reconstruir las propiedades y la evolución del sistema. Incluso somos capaces de detectar sistemas muy complejos, con detalles que pueden tener. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso particular de un disco que tiene en realidad anillos que serían muy similares a los anillos de Saturno. Así que lo que realmente tenemos es una jerarquía de sistemas, son sistemas que se parecen a lo que vemos dentro del sistema solar, pero con escalas de masa que son muy superiores, con masas muy superiores a las que vemos dentro del sistema solar. El hecho, como os decía, es que diferentes imágenes en diferentes longitudes de onda, en diferentes colores, nos permiten acceder a diferentes tipos de información, y cuando combinamos, esto es una estrella también muy conocida que se ve en el cielo del hemisferio sur, cuando combinamos ese tipo de imágenes, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en 24 micras, es una luz que nosotros no somos capaces de ver, y en 70 micras tampoco somos capaces de ver. Si la combinamos, vemos que en realidad la apariencia es muy distinta, porque lo que estamos viendo es polvo, es material que está formando, es un planeta o varios alrededor de este objeto, pero que tiene diferentes propiedades.
Y cuando hacemos estudios utilizando diferentes estrellas y diferentes regiones de formación estelar, diferentes nubes que contienen estrellas y contienen sistemas planetarios en formación, lo que vemos es que en realidad hay una evolución. Esto está a escala real de tamaño y según pasa el tiempo, los sistemas más jóvenes tendrían discos muy grandes con intensidad, con luminosidad muy intensa. Y según pasa el tiempo, lo que tenemos es que ese material va desapareciendo, ese polvo se va condensando en objetos tipo luna, que a su vez darán lugar a la formación de sistemas de planetas tipo terrestre o incluso tipo Júpiter, que Júpiter es un planeta muchísimo más masivo que la Tierra. De hecho, esto es cómo va evolucionando, nos muestra claramente la evolución del polvo que se utiliza como material primordial para dar lugar a la formación de estos planetas. Y en nuestro propio sistema solar seguimos teniendo un resto muy tenue que se ve con telescopios de gran tamaño, que se llama luz zodiacal, que es lo que resta de la formación de los planetas dentro del sistema solar. Probablemente habréis oído hablar en agosto pasado que Plutón perdió su categoría de planeta. Tradicionalmente, durante el siglo XX, se ha dicho que había 9 planetas en el sistema solar. En realidad, ahora la Unión Astronómica Internacional, que es la agrupación que aúna a todos los astrónomos del mundo, decidió que Plutón no era un planeta. La razón siempre ha estado clara, era una decisión más política que científica, y os voy a mostrar por qué, pero también ha sido impulsada por todos estos descubrimientos que os he dicho sobre enanas marrones y planetas fuera del sistema solar, y también por los nuevos descubrimientos que se han realizado dentro de nuestro propio sistema solar. En los últimos meses, por ejemplo, hemos sido capaces de detectar que al igual que en la Tierra el agua esculpe la orografía en gran medida, el agua forma valles, forma estructuras, forma costas, los perfiles que vemos están excavados por el agua. En satélites y planetas como por ejemplo Marte, podría ser, lo que tenemos aquí en realidad es un cráter donde ha habido un deslizamiento formado probablemente por tal vez agua, tal vez hielo líquido, probablemente ese hielo líquido que se ha fundido y ha impulsado este deslizamiento de material. Y por ejemplo, estas son imágenes de Titán, donde son lagos y ríos de hidrocarburos los que excavan esa orografía. Tendríamos una hidrografía que en realidad no corresponde a agua, sino a otros elementos, pero que están jugando el mismo papel que juega el agua en la superficie de la Tierra. En cualquier caso, como os decía, Plutón ya no es un planeta, es lo que denominamos un planeta enano, que es otra categoría distinta, y es porque sus propiedades, tanto físicas, tanto su interior como su formación o como su órbita, es muy distinta a la del resto de planetas del sistema solar. No es una decisión arbitraria por la cual se decidió que no es un planeta. Existen unas sólidas razones, porque además durante estos últimos años se han descubierto una gran variedad de objetos en diferentes órbitas dentro del sistema solar. Aquí tenemos una representación del sistema solar a diferentes escalas. Me parece que con esta luz no se ve muy bien en la parte inferior de la pantalla, pero lo que os quiero transmitir aquí es que estamos descubriendo una gran cantidad de objetos de masa mucho menor que la Tierra, pero similares a Plutón, y que teníamos dos opciones: o bien decir que el sistema solar tenía 50 planetas, 100 planetas, incluso pueden llegar a miles de planetas a grandes distancias del Sol, o eliminar a Plutón de la lista, que era lo que realmente indicaban sus propiedades, que son francamente distintas al resto de los planetas. Así que decidimos dejar en 8 la lista y facilitar la tarea a los estudiantes de secundaria para que puedan memorizar los 8 nombres y no tengan que aprender 50. En cualquier caso, aquí os proporciono una comparación de lo que sería la Tierra, la Luna, Marte, con el tamaño de Plutón,
y tamaños de diferentes objetos que estamos descubriendo en la actualidad. Este sería el nuevo planeta enano denominado ahora con nombre oficial Eris. Hay otros similares que se van añadiendo de vez en cuando aparece uno nuevo, porque ahora mismo están haciendo búsquedas sistemáticas de este tipo de objetos. Y, como os digo, la opción era en dejar 8 en la lista o ir añadiendo todos estos que son y serán muchísimo más en los años venideros. En cualquier caso, como os decía, ahora mismo no solo detectamos sistemas planetarios que están formando en estrellas jóvenes, sino incluso somos capaces de detectar planetas de manera directa, con diferentes técnicas. Aquí tenemos la primera imagen de un planeta orbitando. En este caso no es una estrella, es una nana marrón, pero a todos los efectos sería análogo a un planeta que orbitara una estrella. En Orión nosotros detectamos el objeto Sigma Orionis 70, que es muy similar a Júpiter, pero las nuevas técnicas de velocidad radial, es una técnica muy sofisticada que nos permite ver un planeta, pero por una técnica indirecta, como tránsito planetario, que un tránsito planetario es una metodología que nos permite ver cuando un planeta cruza por enfrente de la estrella, bloqueando parcialmente la luz que proviene de ella. Recordáis que hace unos meses, en noviembre, ocurrió algo similar en el caso de Mercurio, que cruzó el disco del Sol, bloqueando parcialmente la luz del Sol. Pues esa técnica nosotros la podemos utilizar para detectar planetas orbitando alrededor de estrellas fuera del sistema solar. Y en la actualidad nosotros podemos detectar, ya hemos detectado unos 200 planetas fuera del sistema solar, y en algunos casos son sistemas muy complejos, sistemas que se parecen mucho a nuestro propio sistema solar, como por ejemplo, aquí tenemos una analogía muy clara, el sistema que tiene la estrella 55 Cancri, que está relativamente cerca del Sol, que tiene, en este momento ya se ha confirmado la existencia de 3 planetas alrededor de la estrella central. Y uno de los planetas, por ejemplo, estaría a una distancia muy similar a Júpiter, y los otros 2 planetas estarían muy cerca del objeto central, de la estrella central en este caso. Incluso, como os decía, hemos detectado sistemas muy complejos por métodos indirectos, la técnica de velocidad radial, donde tendríamos 3 estrellas, una enana marrón y un planeta alrededor de la enana marrón, en una analogía que nos sugieren, por ejemplo, los planetas gigantes del propio sistema solar. En el caso concreto de Urano o Neptuno, que tienen sus propios sistemas de satélites alrededor de los planetas del sistema solar. Como decía antes, es una cuestión en muchos casos de escala. Lo que estamos es escalando lo que vemos dentro del sistema solar a fuera del sistema solar. Un ejemplo más del primer planeta que fue detectado fuera del sistema solar, 51 Pegasi, que fue descubierto por un equipo suizo con un pequeño telescopio. La verdad es que había mucha gente, muchos equipos que intentaron durante años detectar este tipo de objetos fuera del sistema solar, pero fue la perseverancia de Michel Mayor y uno de sus estudiantes lo que permitió detectar por primera vez, por una técnica muy sofisticada, aunque muy simple, el primer planeta fuera del sistema solar. Como os decía, hay una gran diversidad, son escenarios muy exóticos los que estamos descubriendo ahora, que incluso nos muestran que hay estrellas que tienen sus propios discos, como sería, por ejemplo, Saturno con su sistema de anillos, y que tienen diferentes planetas alrededor en órbitas que, por ejemplo, son totalmente distintas a lo que vemos dentro del sistema solar. Las condiciones físico-químicas de esos planetas no tendrían nada que ver como, por ejemplo, lo que podemos ver dentro del sistema solar. Lo que además da mucha cancha, da unos escenarios fabulosos a los escritores de ciencia ficción, porque tienen en realidad tal diversidad de escenarios que pueden escribir sobre cualquier tipo de objetos dentro de sus novelas. Damos en realidad un material muy rico a la literatura para que pueda realmente enriquecer nuestra vida. Para ilustrar lo que es un tránsito planetario, aunque se exponía antes el ejemplo de Mercurio alrededor de
el Sol. Esto sería una secuencia real de, bueno, esto es una ilustración de cómo cruza Mercurio el disco solar. A mayor escala lo que ocurre es que tenemos una estrella. Estos serían diferentes tipos de estrellas que cuando hay un planeta que cruza su disco, lo que hace es bloquear parte de la luminosidad que nos está llegando, de la luz que nos llega de ese disco, y provoca un cambio en la energía que nosotros recibimos con nuestros detectores. Y lo que ocurre es que cuando nosotros medimos esa energía, hay un decrecimiento muy brusco cuando el planeta ha cruzado ese disco. Incluso esta técnica ya es tan sofisticada que incluso nos permite no solo detectar ese planeta, sino incluso detectar la atmósfera del planeta, las características de esa atmósfera. Y, por ejemplo, si veis... Sí. Para que lo volváis a ver. Lo que ocurre es que cuando ese planeta ha cruzado el disco de la estrella, no solo bloquea el planeta la luz que proviene de la estrella, sino también su atmósfera ha bloqueado esa luz y lo que ocurre es que cuando nosotros estudiamos con diferentes técnicas la estrella problema, nuestro objeto, lo que somos capaces de ver es algunas características que nos muestran cuál es la atmósfera de ese planeta, lo cual es algo totalmente fascinante que jamás hubiéramos pensado incluso hace 10 años que seríamos capaces de hacer. En cualquier caso, para terminar, quiero deciros que los próximos 20 años probablemente incluso sean muchísimo más ricos que estos últimos 10 desde el descubrimiento del primer planeta fuera del sistema solar, porque va a ponerse en funcionamiento una serie de instrumentación, una serie de telescopios en órbita, el nuevo telescopio espacial en el que INTA está trabajando en colaboración con NASA y otras agencias espaciales, o una nueva misión de la Agencia Espacial Europea, Gaia, en que también hay colaboración española, y otros tipos de instrumentación que nos permitirá ver una imagen directa de este tipo. Por ejemplo, esto sería en realidad una estrella que nosotros ya sabemos que tiene un disco, pero con un método directo seremos capaces de ver planetas tipo incluso terrestre que está orbitando alrededor de esa estrella. Y incluso hay unas técnicas muy complejas que nos permitirán no solo ver ese tipo de planetas, sino haciendo lo que nosotros llamamos interferometría, que es un poco difícil de explicar, pero que tiene que ver con las propiedades básicas de la luz. Seremos incluso capaces de observar la atmósfera de ese planeta y ver, utilizando diferentes propiedades de esa atmósfera, si ese planeta es tipo Venus, que está dominado su atmósfera por CO2, si es tipo Marte, tiene una atmósfera muy tenue donde las temperaturas son muy bajas, o incluso si tuviera una atmósfera muy similar a la Tierra y tuviera actividad biológica, esto es, si tuviera vida. En los próximos 20 años seremos capaces de detectar vida fuera del sistema solar. Si existe, claro. Y solo recordaros que si tenéis alguna duda o si queréis acceder a información adicional, gestiono un blog, una bitácora, en el sistema de bitácoras de la Comunidad de Madrid, que es una bitácora que tiene una amplísima difusión tanto en España como en Hispanoamérica, en Estados Unidos, donde comentamos diferentes asuntos de la astrofísica, cuál es la vida normal del astrónomo, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, y comentamos los últimos descubrimientos que van aconteciendo día a día. Muchas gracias por vuestra atención.